Bienvenido profesores y compañeros a la cápsula sobre la presentación de este artículo que es titulado Genes de folatos materno hipermetilación aberrante de ADN leucemia linfoblástica aguda pediátrica. Quienes presentan esta cápsula es el grupo 6 conformado por Emilia Espina, Alan Fernández, Ismael Herrera, Karen Medel y quien les habla, Mirko Ramírez. A modo de introducción, podemos decir que la leucemia es un tipo de neoplasia que afecta a los leucocitos, también conocidos como glóbulos blancos, y provoca la proliferación excesiva en la sangre y en la médula ósea. Respecto a la leucemia linfoblástica aguda, abreviada como LLA, en estudios se han demostrado que los perfiles de metilación del ADN de todo el genoma están asociados con cambios en el transcriptoma. El fenotipo de la metilación simultánea de múltiples genes es denominado como el fenotipo de metilador de isla CpG, abreviado como SIM, el cual se ha descrito mejor en cáncer de colon, pero no se ha evaluado mayormente en leucemia linfoblástica aguda. El estudio también presenta evidencia de que se ha demostrado que el genotipo materno de la 5-metil tetrahidrofolato homocisteína metiltransferasa, abreviado como MTR, está asociado con la leucemia linfoblástica aguda, independiente del genotipo de la descendencia. La MTR es una enzima la cual cataliza la conversión de homocisteína en metionina para la síntesis de S-adenosil-metionina, abreviado como SAM, el cual es un donante de grupos metilos para la metilación del ADN. Finalmente, para terminar esta introducción, como la metilación del ADN depende del metabolismo de los folatos, este estudio buscaba evaluar la asociación entre el genotipo MTR materno y el estado SIMP entre pacientes con leucemia linfoblástica aguda. Objetivos. Bueno, como se mencionó anteriormente en la introducción, el principal objetivo de este estudio es determinar si la relación entre los genotipos maternos en el metabolismo del folato, refiriéndonos como a la MTR, y el riesgo de desarrollo de leucemia linfoblástica aguda está asociada a diferencias en la metilación de ADN somático en niños y niñas con diagnóstico reciente de leucemia linfoblástica aguda. Metodologías y materiales. Quien les habla, Ismael Herrera León. Para la población de estudio se utilizaron 51 pares de casos madres previamente genotipificados para variantes de MTR. Para el control se utilizaron muestras de médula ósea criopreservada disponible provenientes de 6 pacientes sanos. Además, se obtuvieron muestras de saliva de madres y médula ósea de donantes sanos y niñas y niños con leucemia linfoblástica aguda recién diagnosticada. Además, estas muestras fueron obtenidas con conocimiento informado bajo protocolos aprobados por la Junta de Revisión Institucional del Baylor College of Medicine. Para los perfiles de metilación del ADN de todo el genoma, se extrajo ADN de células mononucleares de la médula ósea aisladas por centrifugación de densidad de Ficol. Las muestras fueron secuenciadas por secuenciación de amplificación de la isla CpG metilada. Para validar el estado de la metilación en las muestras, se convirtió el ADN a bisulfito. Además, se construyó una biblioteca de referencia del genoma humano en donde la metilación fue relevante para la expresión génica y no difirió por sexo. Los valores de metilación para todos los sitios y muestras fueron transformados logarítmicamente para análisis posteriores. Para los métodos de selección y genotipado del polimorfismo en un solo nucleótido, se seleccionaron 11 fenotipos TAC SNP en MTR asociados con leucemia linfoblástica aguda por efectos genéticos maternos. Cada uno de estos está asociado con la expresión de MTR a través de los múltiples tejidos. Además, el ADN se extrajo de muestras de saliva materna utilizando el kit QL-AMP DNA Blood Mini. El genotipado se realizó utilizando la plataforma de SECOM, MassRay y Plex, y en las tablas S1 y S2 enumeran las secuencias de cebadores utilizadas por la pirosecuenciación y genotipado materno respectivamente. Para el análisis estadístico, se utilizó el agrupamiento jerárquico para identificar pacientes con fenotipo hipermetilador basado en 281 promotores CpG metilados diferencialmente. Además, se utilizó la regresión logarítmica para estimar los efectos del genotipo materno sobre la probabilidad de hipermetilación del ADN en leucemia linfoblástica aguda y análisis de ingenio para identificar redes enriquecidas para genes diferencialmente metilados. Hola, mi nombre es Alan Fernández y les voy a presentar los resultados. Respecto a la metilación del DNA, podemos destacar que dentro de los primeros 1000 sitios CpG metilados,
un 28,1% residía en promotores, un 23,5% se encontraba en la región no traducida 3' y un 21,6% se encontraba en regiones intergénicas. Estos datos los podemos observar en la figura 1A. La figura 1A nos muestra un log ratio de la densidad de metilación de los casos y controles. En el gráfico se muestran las distintas regiones en las que se encontraban las metilaciones y qué tan metiladas estaban. En la siguiente diapositiva podemos observar la figura 1B, la cual corresponde a un dendrograma. Podemos observar los casos con una baja metilación con color rosa y los casos con una alta metilación en color morado. En color verde se encuentra el grupo control, que muestra un patrón homogéneo de metilación relativamente más bajo. Los casos con una alta metilación corresponden a aquellos que presentan un fenotipo metilador de isla CpG, mientras que los casos con una baja metilación corresponden a aquellos que no presentaron este fenotipo. Pasando a la siguiente diapositiva, tenemos la tabla 1. En esta tabla podemos observar las características demográficas y clínicas de los pacientes, categorizadas por su estado fenotípico. Los pacientes que presentaron y no presentaron el fenotipo fueron similares en cuanto a sexo, raza y resultados clínicos. Los pacientes que presentaron el fenotipo CIMP positivo presentaron una mayor frecuencia de fusión entre los factores de transcripción ETV6 y RUNX1, en comparación con los pacientes que no presentaron el fenotipo, pacientes CIMP negativo. Además, cabe destacar que todos los casos con un recuento inicial de glóbulos blancos mayor a 50 fueron CIMP negativos. Pasando a la siguiente diapositiva, con el software IPA se descubrió que estos genes participan en 4 redes, cada una con funciones y enfermedades diferentes. La primera corresponde al desarrollo, crecimiento y proliferación celular. La segunda red corresponde a la muerte y supervivencia celular. La tercera red corresponde al desarrollo del cáncer y la cuarta red corresponde al desarrollo embrionario. Para terminar, en la siguiente diapositiva tenemos que se encontró una asociación significativa entre el MTR materno y el fenotipo CIMP positivo. En la siguiente diapositiva tenemos la figura 3. Se visualizó la relación logarítmica de la densidad de metilación del ADN en niños de madres con fenotipo AA versus niños con madres de fenotipo AG y GC. Los casos con madres AA demostraron tener menor metilación del ADN y los casos con madres AG y CG presentaron un número mayor de sitios hipermetilados. Discusión. Quien les habla, Ismael Herrera León. En el estudio se logró identificar la hipermetilación diferencial del ADN en pacientes con leucemia linfoblástica aguda según el genotipo materno para MTR. Estos datos sugieren que el metabolismo del folato materno durante el embarazo puede afectar la leucemogénesis a través de la metilación del ADN. Este es el primer estudio que vincula efectos genéticos maternos a los cambios epigenéticos somáticos en la leucemia linfoblástica aguda. Los pacientes con el fenotipo metilador de isla CpG positivo y los que son negativos tenían perfiles demográficos y clínicas similares. Sin embargo, las probabilidades de observar RS12759827, que es un fenotipo materno, fueron mayores entre los casos de fenotipo metilador de islas CpG positivos. Además, los pacientes con leucemia linfoblástica aguda y el fenotipo RS12758827 materno demostraron hipermetilación del ADN a través de promotores, exones, 3' UTR, regiones intragénicas e intergénicas. Además, gracias a este estudio, se amplían las observaciones al proporcionar evidencia de asociación entre el genotipo materno de MTR y metilación del ADN somático, un aspecto clínicamente revelante de la enfermedad del fenotipo. Y la hipótesis es apoyada por los resultados de Engineering Pathway Analysis, que revelaron que los sitios promotores metilados diferencialmente se enriquecieron en genes involucrados en las vías de crecimiento, proliferación y supervivencia celular, y que interactúan con ERK1, 2, P38-MAPK, JNK, ERK y NF-kappa beta. Respuesta a interrogantes planteadas. Quien les habla, Ismael Herrera León. Los investigadores lograron responder parcialmente la interrogante planteada, ya que se llegó a resultados concluyentes y significativos respecto a la asociación entre diferencias de la metilación del ADN somático en niñas y niños con diagnóstico reciente de leucemia linfoblástica aguda, los genotipos maternos en el metabolismo del folato de MTR,
y el riesgo del desarrollo de leucemia linfoblástica aguda, aunque hacen falta investigaciones que puedan evaluar los efectos del genoma materno en la metilación del ADN, así como para validar la metilación identificada, patrones de esta y determinar el significado, pronóstico y pronóstico terapéutico de la metilación del ADN en leucemia linfoblástica aguda. Fortalezas y debilidades del paper. Quien les habla, Karen Medel. Una de las fortalezas de este paper es que es de los primeros de su tipo. Existen pocos estudios que hayan evaluado el papel de los factores de desarrollo en el epigenoma de leucemia linfoblástica aguda. Una de las limitaciones que tiene este paper es su tamaño muestral, ya que este no fue suficiente para evaluar correctamente el rol de los genotipos maternos de MTR por todo el subtipo. Debido a esto, tampoco se pudo obtener conclusiones finales sobre el estado de SIMP y su asociación con el recuento inicial de glóbulos blancos o la citogenia. Finalmente, este estudio estaba enfocado solo en examinar variantes en el gen MTR que previamente se hayan demostrado que se asocian a leucemia linfoblástica aguda, por lo que este análisis está restringido a la metilación de dichos genes. Se necesitan más estudios, por lo tanto, para evaluar el efecto en otros genes que posiblemente estén implicados en el metabolismo o transporte de folatos maternos. Relación con el quehacer profesional. Un estudio de este tipo es de importancia para el quehacer profesional de un nutricionista, ya que, a pesar de que el objetivo no está enfocado 100% en explicar o tratar o entender la epigenética, es importante entender que las metilaciones ocurridas a nivel del ADN de niños y niñas sí puede ser entendido desde el punto de vista de esta ciencia. Es un campo que va en ascenso y que podría dar grandes resultados en la prevención de enfermedades, pudiendo así, desde la dieta, generar importantes cambios. Soy Emilia Espina y les hablaré sobre la posición del grupo frente al tema. Como grupo, destacamos el estudio por el nivel de profundización, ya que no existe mucha investigación en torno al papel de los factores de desarrollo en el epigenoma de la leucemia linfoblástica aguda. A pesar de tener limitaciones como el reducido muestreo, consideramos que los resultados fueron significativos y dan pie para futuros estudios acerca del tema, planteando interrogantes de los posibles efectos de la metilación de ADN de otros genes, no estudiados en este paper, los cuales estarían implicados en el metabolismo de folato materno. Otro aspecto a destacar es que el paper se enfoca en vitaminas como el folato, el cual tiene gran importancia durante la etapa pregestacional, y relacionamos las bajas cifras de dichos padecimientos mencionados en Chile, posiblemente debido a las medidas tomadas por el Ministerio de Salud el año 1996, fortificando así las harinas de trigo en todo el país. Con respecto a la bibliografía complementaria, encontramos dos papers relacionados al tema. El primero habla de la interacción genética ambientales y el riesgo de padecer leucemia linfoblástica aguda infantil. Este paper se enfoca en la interacción de la fortificación de ácido fólico y los genes encargados del metabolismo de folato, y de cómo esta asociación afecta el riesgo de padecer esta enfermedad. Proporciona información limitada acerca de la evidencia de que la variación genética materna en el gen MTR puede interactuar con los niveles de folato materno para influir en el riesgo de LLA infantil. Además de que los resultados de este paper dan pie a posibles investigaciones futuras para evaluar los genotipos maternos en el contexto de la misma enfermedad, y la importancia del ambiente uterino en el desarrollo de la enfermedad. Es un enfoque muy ligado al paper que nos asignaron. Bueno, el segundo paper se titula Suplementos multivitamínicos prenatales y tasas de cánceres pediátricos, un metaanálisis. Se realiza una revisión sistemática y metaanálisis evaluando el posible efecto protector de multivitamínicos prenatales en varios cánceres pediátricos. Este paper arrojó como resultado que la ingesta de multivitamínicos prenatales por parte de la madre disminuiría el riesgo de la formación de tumores cerebrales pediátricos, neuroblastomas y leucemia, la última directamente relacionada con el paper analizado y que coinciden con respecto a la importancia de las vitaminas, como el folato, en etapa pregestacional para prevenir múltiples enfermedades. Con lo último, damos por terminada nuestra presentación. Gracias por su atención.